Bueno, entonces reitero una vez más con las personas que se van conectando, una bendecida noche y un buen inicio de semana. Bueno, el tema de biología que es respecto a esta semana es sobre los ciclos biológicos de reproducción, ¿ya? Primero recordemos lo siguiente, la finalidad de la reproducción es en este caso extinguir la descendencia y prevenir lo que es la extinción, ¿ya? Y para eso vamos a tomar estos tres conceptos. Todo lo que yo estoy explicando también lo tiene usted en la plataforma, lo tiene en la clase pasada para que usted lo pueda leer. Mire, vamos a explicar entonces estos tres puntos. Yo quisiera que usted me ponga mucha atención para que haga bien la tarea, ya que había muchos que me escribían que un poquito estaban confundidos. Mire, primero vamos a entender lo que es un ciclo aplonte, un ciclo diplonte o diploide, también como se lo conoce, y un ciclo diploaplonte, ¿ya? Primero vamos a la teoría y luego vamos a ver en un ejemplo en algunas imágenes. Mire, un ciclo aplonte nos dice que es organismo adulto que está constituido por células haploides y el cigoto es diploide, ¿ya? El ciclo diplonte, el individuo está constituido por células diplontes y la meiosis forman aplontes o haploides, ¿ya? Para entender un poquito esto de meiosis y diploide y haploide, vamos a comenzar desde aquí. Miren, esa es la base para entender esto de diploide, haploide, mitosis y meiosis. Verá, nosotros tenemos células, por ejemplo, eucariotas. Las células eucariotas en nuestro cuerpo principalmente están en, bueno, más que todo en las células animales y vegetales. Una célula de la piel, una célula sexual, una célula muscular es una célula eucariota. Entonces, mire, esto es la célula eucariota. Internamente, donde yo estoy marcando, dentro de la célula eucariota, hay unas estructuras que se llaman cromosomas, ¿ya? Entonces los cromosomas no son más que estructuras que normalmente están dentro de las células. Ahora verá, estas estructuras llamadas cromosomas depende de la especie. No es la misma cantidad, por ejemplo, en el ser humano que hablar de una planta. En el ser humano, normalmente tenemos 46 cromosomas. Quiere decir que 46 de estas estructuras tenemos en las células eucariotas, ¿ya? En nuestras células, ¿sí? Por ejemplo, otras especies tienen 48. Por ejemplo, el chimpancé tiene 44 y otro tipo de especie tiene 48, ¿sí? Entonces, mire, como estoy hablando del ser humano, en este ejemplo, los cromosomas se ubican dentro del núcleo de la célula. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos 46, ¿ya? Ahora verá, aquí se viene lo que son dos términos. De estos, yo estoy tomando como por ejemplo nosotros, miren, cuando nosotros tenemos 46 cromosomas, eso en biología se llama diploide. Tomará en cuenta esta palabrita. Entonces la palabra diploide es aquella célula que tiene completamente todos los cromosomas. Hablando del ser humano serían 46 cromosomas, ¿ya? Eso significa diploide, quiere decir que está completo una célula con todos sus cromosomas. En el caso del ser humano, 46, ¿ya? Y la otra palabrita es haploide, seguramente por ahí lo ha de haber encontrado en la tarea o cuando leía. La palabra, en cambio, haploide significa una célula con la mitad de cromosomas. Si 46 son total, en este caso la haploide sería 23. ¿Sí? Entonces ya hemos dicho dos términos muy importantes, diploide y haploide. ¿Ya? No se olvide, la palabra diploide es una célula que tiene todos los cromosomas completos, en el caso del ser humano 46. Y haploide significa 23 cromosomas, ¿ya? Muy bien. Eh, yo creo que esto ya está entendido. Ahora, verá, yo le voy a dar un ejemplo de célula haploide y diploide. Verá, por ejemplo, nuestras células de la piel, cuando se van regenerando, biológicamente es una célula diploide, es decir, que tienen 46 cromosomas. Ahora, ¿cuáles células nomás tienen 23? Las únicas células que hablando a manera general, que tienen la mitad de cromosomas y específicamente en nosotros 23 cromosomas, 23 de estas estructuras, son las células sexuales, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Por lo tanto, el espermatozoide, que es la célula sexual masculina, y el óvulo, que es la célula sexual femenina,
en sí son haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas, ¿ya? Yo creo que con esta primera parte no hay confusión para entender la clase de hoy. Entonces, primeramente, la diferencia entre diploide y haploide. Diploide, 46 cromosomas o el número total, y haploide, 23 cromosomas en el caso del ser humano o la mitad, ¿ya? Y aquí tiene mucha lógica por lo siguiente, miren. Si hablamos de la fecundación, sabemos que la fecundación es la unión del espermatozoide con un óvulo. Entonces, mire, si tengo 23 del espermatozoide y 23 del óvulo, 23 más 23, 46. Por lo tanto, se forma un nuevo ser. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esta primera parte, yo creo que está entendido. Diploide, número total o número completo, y haploide significa la mitad de sus cromosomas. Muy bien. Esta es la primera parte entonces que tenemos que entender, esto de diploide y haploide. Ahora vamos a la otra parte, que es, por ejemplo, mitosis y meiosis. ¿Ya? Aquí tengo una diferencia de lo que es mitosis y meiosis. Verá, para no alargarnos mucho en este tema, la mitosis se caracteriza por lo siguiente, miren, por dos células, miren. Entonces la mitosis es un proceso de división celular que origina dos células. ¿Ya? Mientras que la meiosis, en cambio, ¿cuántas células está originando? Cuatro células. Esa es nuestra primera diferencia. La mitosis origina dos células y la meiosis cuatro células. Ahora vamos a la siguiente diferencia. Y esto es muy importante, miren. La mitosis, cuando genera dos células diploides. Recién lo vimos que era la palabra diploide. La palabra diploide significa que es el número total. Entonces, mire, la mitosis es un tipo de reproducción celular que origina dos células completas porque estamos hablando de diploides, ¿ya? Mientras que la meiosis origina cuatro células con la mitad de cromosomas. ¿Cómo se llamaba eso? Haploides. ¿Sí? Un ejemplo rápidamente. Nuestras células sexuales, como por ejemplo el espermatozoide y el óvulo, se originan por meiosis, porque a la final originan cuatro células con la mitad de cromosomas que se llama haploides. ¿Ya? Pero las células, por ejemplo, musculares, las células, por ejemplo, epiteliales, las células, en este caso de revestimiento, serían dos células completas diploides. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta. Esa es la base para entender ahora lo siguiente. Entonces, no se olvidará, miren, haploide, la mitad de cromosomas, que son las células sexuales, ¿ya? Y diploide, el número total de cromosomas, que son las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, las epiteliales, las musculares, las de revestimiento, ¿ya? Y la otra diferencia, la mitosis genera dos células diploides, ¿ya? Y la meiosis, cuatro células haploides, es decir, con la mitad de sus cromosomas, ¿ya? Un ejemplo rápidamente. Los espermatozoides se originan por meiosis. Quiere decir que al final aquí va a haber un espermatozoide, aquí otro, tres y cuatro. Por lo tanto, a la final origina cuatro espermatozoides, así también como en el óvulo que serían cuatro óvulos. ¿Sí? Muy bien. No sé si existe alguna pregunta con lo que he explicado, que es lo básico para entender ahora sí. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces ya, bueno, ya entendemos lo que es diploide y haploide y lo que es, por ejemplo, mitosis y meiosis. Muy bien. Vamos a explicar entonces este primer ciclo que se llama aplonte y como por ejemplo vamos a tener lo que es la alga, ya, bueno, aquí es el nombre científico de un tipo de alga que se llama la Chlamydomonas, ya. Primeramente lo siguiente, este, esta este tipo de alga tiene 78 cromosomas. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? ¿Cuál es mi intención? No tanto que nos aprendamos la cantidad de cromosomas, sino que entendamos cuál es el ciclo que se da. ¿Ya? Entonces, mire, primeramente la alga tiene 78 cromosomas.
recordemos que todas las especies tienen diferentes tipos de cromosomas. Nosotros como seres humanos tenemos 46. Ahora habrá, cuando la alga tiene 78 cromosomas, es el número total. Entonces, esto se llamaría diploide. Entonces, diploide significa que tiene 78 cromosomas. ¿Ya? Si yo saco, por ejemplo, en este caso, la mitad, perdón, aquí me estoy confundiendo, es 148, no es 78. Estaba confundiendo con el otro ejemplo. 148 cromosomas. ¿Ya? Entonces, estos 148 cromosomas respecta al diploide, porque es el número total. Si yo saco la mitad de 148, me va a salir 74. Quiere decir que estos 74 cromosomas responde a una célula haploide. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entender esto siguiente. Mire, vamos a centrarnos primeramente aquí. Vamos a centrarnos aquí. Mire. Primeramente, las algas, ¿ya? Son prototistas que muchas de las veces se originan también por esporas. Mire, esto es una alga. Se puede decir que es el cuerpo, en este caso, de una alga. Verá, esta célula alga, cuando se comienza a dividir, aquí ¿qué dice? Haploide. Entonces quiere decir que cada una de estas estructuras, ¿cuántos cromosomas tendría? 74. ¿Ya? Eso nos trata de decir este gráfico, que cuando se dividen, en este caso, algunas estructuras de la alga son haploides. ¿Qué significa haploide? 74 cromosomas. Ahora verá, llega un momento en el cual la alga se comienza se puede decir, a fecundar o se comienza a intercambiar su material genético. Mire, aquí llegamos a la fecundación. Recordemos que antes tenían 74. Entonces aquí viene lo que estamos hablando. Si esta estructura, esta célula, tiene 74 y esta también tiene 74, a la final va a formar una célula diploide, es decir, con 148 cromosomas. ¿Ya? Eso es entonces lo que estamos tratando de decir, que cuando se reproduce una cierta especie, ya sea un animal o una planta, pasa por diferentes procesos, ya sea un proceso haploide o diploide. Entonces, mire, nuevamente desde aquí, el alga cuando se divide, ¿ya? Sus células son haploides. ¿Qué significa haploides? Con la mitad de cromosomas, que en este caso 74. Pero cuando estas células se comienzan a unir, produce la fecundación. Entonces, mire, 74 más 74 forma una célula de 148 cromosomas. ¿Cómo se llama esta célula? Se llama diploide. ¿Ya? Hasta aquí, entonces es una célula con 148 cromosomas. ¿Qué pasa después? Luego que esta célula, por ejemplo, tiene 148 cromosomas, se produce meiosis. ¿Qué era la meiosis? Se producían 4 células, recordemos, haploides, es decir, que cada una de ellas va a tener ahora 74. Y nuevamente, mire, se produce el mismo proceso. Por eso es un proceso cíclico, ¿ya? Entonces, mire, en conclusión, ¿qué podemos decir con este ciclo biológico? Que comenzamos con haploides, ¿ya? Pero luego llega la fecundación, donde se juntan en diploide, porque forman un número total. Y por último, miren, nuevamente terminamos en la meiosis, en la cual se originan 4 células con la mitad de cromosomas, es decir, con 74. ¿Sí? Ese es, en este caso, el proceso de explicación que tiene que ver con las algas. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el proceso de reproducción de las algas? Sí, por eso decía que hay que tener claro lo que es haploide y diploide y lo que es, por ejemplo, una meiosis y una mitosis. ¿Sí? Mire, 4 células con la mitad de cromosomas llamada haploide. Luego, la fecundación por 74 más 74, 148. Esta célula, que ya es diploide porque tiene el número total, se divide en 4 haploides, es decir, se divide en 4.
con la mitad que sería 74. ¿Ya? Bueno, detrás de lo que estamos viendo, ¿cuál es la intención, por ejemplo, de este tema de clases? Más que todo, comprender que, no que todas las especies es diferente. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa si relacionamos esto con el ser humano? Usted sabe que nosotros como seres humanos únicamente somos de carácter sexual, porque 23 del espermatozoide y 23 del óvulo somos 46, ¿ya? No somos igual que las algas, es decir, que primero vamos a formar haploides y luego diploides. No, directamente nosotros ya tenemos células, en este caso destinado para la fecundación, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna inquietud? Si no, paso al siguiente gráfico. Bueno, vamos entonces a pasar a lo siguiente, ¿ya? Vamos a pasar ahora a lo que es, por ejemplo, Licenciado, claro, disculpe una preguntita. ¿Se llama ciclo aplonte o ciclo haploide? ya. En ese caso podemos llamarlo de las dos formas, no hay problema, porque la final aplonte o haploide significa la mitad de cromosomas, ¿sí? Sí, no Ya, hay ningún gracias. problema. Lo mismo con el diplonte y diploide, puede llamarse lo mismo. Bueno, ahí tenemos un ciclo diplonte o un ciclo diploide, ¿ya? Vamos a tomar como referencia cómo se dividen las medusas, ¿ya? Por lo tanto, las medusas se dividen de la siguiente manera. A ver, primero vamos a entender desde aquí, miren. En el fondo del mar hay esas estructuras que se llaman pólipos, ¿ya? Este pólipo es como un árbol, bueno, para hacerlo entendible. Cuando este árbol, que a la final es un animal, se comienza a dividir, forma una medusa. Usted ve que aquí dice diploide, por lo tanto, todas estas divisiones, ¿cuántas células tiene? Tiene completas. Estaba viendo que hay diferentes tipos de medusa. Esta medusa estaba viendo que tiene 50 cromosomas. Entonces, mire, vamos a poner entonces aquí dos puntos que nos va a ayudar muchísimo. Diploide en este tipo de espacio, perdón, de especie tendrá 50 cromosomas. ¿Ya? Y haploide en este tipo de espacio tendrá la mitad, 25 cromosomas. Muy bien, antes de continuar, por ahí alguien me preguntó qué pasa si alguien nace con un cromosoma menos. Pues ya hablamos de mutación genética, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, cuando una persona nace con un cromosoma menos, es lo que hablamos mucho actualmente, daltonismo, hemofilia, síndrome de Down, ¿sí? Todos estos síndromes genéticos son productos también, en este caso, de los cromosomas. Muy bien, entonces mire, ¿qué estamos diciendo aquí? Vamos con esta primera parte. Que esta estructura llamada pólipo se divide en estructuras, en este caso, que serán las medusas. Todo esto, mire, como me indica el gráfico, es diploide. ¿Qué quiere decir? Que estas células a la final tienen 50 cromosomas. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Entonces, mire, cuando la medusa se forma por completo, esta misma medusa, sus células pasan a un proceso de meiosis. ¿Qué era la meiosis? Generar 4 células haploides. Entonces, mire, aquí normalmente cuando la medusa entra a meiosis, ahora se genera haploide. ¿Qué quiere decir? Que el óvulo tendrá 25 cromosomas, hablándole en el sentido de biología, y el gameto sexual masculino tendrá 25. Entonces 25 más 25 genera la fecundación. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Ya que, por ejemplo, empezamos con células totalmente completas, pero después en la fecundación se dividen en lo que son haploides. ¿Ya? ¿Qué pasa luego de que se junta, por ejemplo, 25 del óvulo y 25 del espermatozoide? Llega la fecundación y se produce lo que hemos visto, el cigoto, bueno, todas las divisiones en este caso del embrión, y forman esta estructura que se llama plánula, ¿sí? Y esta plánula genera nuevamente a futuramente lo que es el pólipo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama ciclo diplonte?
Porque mire, iniciamos con células diplontes o diploides que tienen 50 cromosomas, el total, pero a la final, ¿en dónde caemos? En células haploides, en la cual se dará la fecundación. ¿Sí? Es todo lo contrario que vimos con el ciclo anterior, que era, por ejemplo, el ciclo haplonte. ¿Ya? Entonces, nuevamente, mire, perdón, iniciamos con el pólipo, que genera células, en este caso hasta mientras diploides, es decir, que tienen el número total de 50 cromosomas, pero en la meiosis recuerda que se comienza a dividir hasta generar células haploides para la fecundación. ¿Ya? Después de ver estos dos ejemplos, usted ya tiene que entender lo siguiente, que el proceso de meiosis normalmente siempre es en células sexuales y este también no es la excepción, mire. Por eso dice aquí que la meiosis genera el óvulo y consecuentemente la célula sexual masculina para su fecundación, ¿ya? Por eso lo que explicaba hace un momento, siempre la meiosis nos va a dar lugar a las células sexuales, tanto masculina y femenina, siempre. ¿Ya? Y la mitosis, en cambio, normalmente se da en proceso de división de otras células. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corte en la piel, primero sabemos que es una célula epitelial, que se produce en este caso por mitosis. Por lo tanto, será una célula diploide. Pero solamente cuando se da la fecundación, el óvulo y el espermatozoide son haploides. ¿Ya? A eso quiero llegar en el caso del ser humano. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces con el ciclo, en este caso diplonte, que iniciamos por células completas, pero a la final llegamos a células haploides o con la mitad de sus cromosomas? ¿Ya? Recuerden también lo siguiente, todas las especies tienen números diferentes de cromosomas. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, miren, y eso también se traduce a ciencia, y por eso es que la naturaleza tiene un sentido tan perfecto. Imagínense tener, por ejemplo, el ser humano 46 y otra especie animal 46. Se puede decir en algo hipotético que la genética puede utilizar eso para producir por ahí seres vivos, pero la naturaleza como es tan perfecta también, hasta eso tiene diferencia. Gracias, por ejemplo, a la naturaleza que tenemos. El ser humano 46 y nadie más tiene 46. Por lo tanto, no se puede crear ahí seres vivos porque es algo imposible. No se logra coincidir el número de cromosomas. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Esto ya nos corresponde a nosotros. Nosotros también somos mamíferos. ¿Ya? Vamos a ver un poquito del sistema de reproducción o el ciclo biológico del músculos, que no es más que el ratón casero o el ratón, por ejemplo, como se lo llama también, el ratón natural. ¿Ya? Este ratón, según la genética, estaba revisando que tiene 40 cromosomas. Por lo tanto, mire, el número total de cromosomas se llama diploide, ¿no es cierto? En el caso del ratón serían 40 cromosomas. ¿Ya? Y si yo pongo la palabra haploide, sería 20 cromosomas. Muy bien. Primero entender lo siguiente. Un mamífero normalmente tiene reproducción sexual. Nosotros estamos dentro de los mamíferos y también dentro de los primates. Por lo tanto, para hablar de la reproducción de este tipo de ratón, tiene que haber un macho y una hembra. Miren, aquí tenemos la hembra, ¿ya? Y aquí se encuentra el macho. Entonces, miren, primero lo siguiente. En la hembra, bueno, aquí aparecen las trompas de falopio y el ovario, generan lo que es por meiosis el óvulo. ¿Sí ve? Miren, el óvulo, ¿ya? Y acá, miren, en el macho, en este caso en los testículos, por procesos meióticos, forma el espermatozoide. Ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Cuántos cromosomas tiene el espermatozoide y el óvulo? La mitad, porque recuerden que las células sexuales tienen la mitad de cromosomas. ¿Cuál es la mitad de 40? 20. Entonces, mire, 20 cromosomas el espermatozoide generado por el macho y 20 cromosomas el óvulo generado por la hembra. Entonces, mire,
20 más 20, llegamos a qué? Al proceso de fecundación, ¿ya? Y a partir del proceso de fecundación hablamos lo que es todo lo que hemos visto, desarrollo embrionario, cigoto, embriogénesis, mórula, blástula, hasta generar el nuevo ser. Nosotros estamos dentro de esta clasificación. Podemos quitar nosotros el ratón y poner lo que es varón y mujer y decir lo mismo, que en los ovarios de la mujer genera óvulos y en este caso los testículos del varón genera espermatozoides. Y decir que 23 más 23 sería 46. Es lo mismo, ¿ya? Simplemente que aquí lo ponemos como ejemplo a este tipo de ratón, ¿ya? Bueno, para ir sintetizando la clase del día de hoy, no se olvide lo siguiente. Si yo le pregunto en el examen, las células sexuales en cualquier tipo de especie, ¿por qué procesos son? ¿Meiosis o mitosis? Es meiosis. Nunca se olvidará, ¿ya? Y si yo le pongo en otra pregunta, que por ejemplo, a ver, pongámosle de ratón, el ratón tiene 40 cromosomas. Y el ratón macho genera lo que son espermatozoides. Esos espermatozoides, ¿cuántos cromosomas tendrán? Tendrán 20. Porque recuerde que siempre las células sexuales tienen la mitad de cromosomas. Siempre. ¿Ya? Imagínense que el espermatozoide y el óvulo tengan 40 cada uno. Sería 80. Algo que no coincide con los 40 que originariamente tiene este tipo de ratón, ¿sí? Por eso, bueno, un poquito hablando de biología y un poquito también de lo que se plantea en la sociedad. Usted tal vez ha escuchado mucho de los grupos feministas. Yo respeto mucho, pero ellos propagan algo que no tiene que ver con biología. Por ejemplo, ellos dicen que no hay intercambio de genético, que no hay nada de eso, pero usted ya sabe o está viendo que, por ejemplo, al ver el contacto del espermatozoide con 23 y el óvulo con 23, ya hay intercambio genético y hay la generación de vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la biología, bueno, en este caso sí hago que quede claro, ¿ya? Y no tal vez dejarnos llevar por cosas que no tienen nada que ver con ciencia, ¿sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí. No sé si exista alguna inquietud. Sí, excelente. Por ahí me dieron una buena pregunta. Si todas las especies tienen cromosomas en número par, generalmente sí, ¿ya? ¿Por qué no hay un impar? Porque a veces bueno, aquí interviene también la genética. Cuando una especie, por ejemplo, supongamos que aquí el ratón tiene 40 y un espermatozoide a la final, el que fecundó, tiene, por ejemplo, 19. Ahí es donde se producen incluso en el ser humano las futuras mutaciones genéticas, ¿ya? Normalmente lo que son síndromes de daltonismo, el síndrome de Down, el de Storker, todos estos síndromes son causados por estos cromosomas, cuando un espermatozoide y óvulo tiene menos o incluso más cromosomas, ¿sí? Por eso digo, todo como es tan perfecto, todo como tiene su orden, es debido a esto de aquí, ¿sí? Muy buena pregunta, ¿sí? Normalmente tiene que ser par. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud que tal vez alguien tenga? ¿Ah? Bueno, vamos a explicar entonces la tarea. Verán, la tarea consiste en lo siguiente. Bueno, por aquí me preguntan sobre el síndrome de Down, ¿ya? Normalmente también se le llama trisonomía del cromosoma 21. Verán, cuando hay un cromosoma de más en un espermatozoide o en el óvulo, o al momento que estos tienen variación en la fecundación, normalmente el síndrome de Down es causado por una fisura o por un espacio vacío de un cromosoma. Pero ya les voy a explicar con esto de aquí que me están preguntando. A ver. Con los que, por ejemplo, mire, nosotros sabemos que esto es un cromosoma, mire, ¿ya? Generalmente son de esta forma. Normalmente un síndrome, el más común, el síndrome de Down, es cuando, por ejemplo, es más o menos así, mire. Es como decir a la mitad y no tiene este espacio de acá, ¿ya? Cuando un cromosoma presenta un malestar o incluso una ruptura, porque también hay casos, también es producto en este caso de una mutación genética. Sí, por eso se llama trisonomía,
Porque normalmente en el cromosoma 21 hay un espacio de una parte del cromosoma que no es completa y al no ser completa, pues genera lo que, bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bien, si no hay pregunta, entonces vamos a ver la actividad, ¿ya? La actividad es un poquito tal vez de razonar. Dice lo siguiente, en una célula somática del ser humano, ¿cuántos cromosomas y pares hay? Es una célula diploide. Primero nos habla de una célula somática. Una célula somática es su célula epitelial, su célula muscular, ¿ya? Su célula de la piel. Es una célula diploide, por lo tanto, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos cromosomas tendrá la célula epitelial en el ser humano? 46. Primera respuesta. ¿Y cuántos pares hay? La mitad de 46, ¿cuánto sería? 23. Entonces 23 pares, porque 23 por 2, ¿cuánto es? 46. Ya les ayudé con la primera respuesta. ¿Es una célula diploide? Claro que sí, porque tiene 46 cromosomas ligados en 23 pares, porque 23 por 2, 46. ¿Ya? Es un poquito de razonamiento, ¿ya? Este tema de biología sí es un poquito de razonar, sí es un poquito que usted lo razona. Vamos a ver lo siguiente, mire. Dice en el ciclo biológico de una alga es aplonte. Para eso nos vamos a volver a lo que hemos explicado. Igualmente usted esto tiene en Levo. Realiza un esquema con los conceptos siguientes: gameto, alga juvenil, alga adulta, fase haploide, fase diploide, meiosis secundaria, N y 2N. A ver, para que me entienda cómo se hace esto, yo le recomiendo que usted dibuje todo lo que hay en el alga o bien transcriba la fotografía. Y en esa fotografía usted va a señalar cada una de estas partes, ¿ya? Por ejemplo, si recuerda que cuando hablábamos del alga, por ejemplo, aquí decíamos esto de aquí, que cuando, bueno, aquí en la fecundación se une para formar lo que es en este caso una célula completa. Aquí es una fase haploide, por lo tanto, esto es la haploide 23 y 23. 23 más 23, ¿cuánto es? 46, que sería en cambio la fase diploide, ¿ya? Todo lo que yo he explicado usted lo va a poner en ese gráfico. Si quiere usted dibújelo o simplemente ponga la fotografía de la alga que vimos recién y ponga los diferentes nombres. Ya a eso se refiere, ¿ya? Y por último, lo siguiente, me parece que esa es la última, sí. Observa los ciclos biológicos, bueno, esos son de lo que hemos visto, miren, de los tres que hemos visto, y elaborar un informe que trate los siguientes puntos. Predominio de la fase haploide o diploide. Bueno, lo que usted tiene que hacer aquí es, por ejemplo, a ver, yo voy a poner primeramente, a ver, voy a poner aquí el ciclo de ratón, que se llama el músculo, su nombre científico. Del ciclo de ratón yo voy a decir lo siguiente: ¿dónde hay fase haploide? ¿Dónde hay fase diploide? ¿Ya? Eso tiene que ir explicando según como en este caso lo vaya aquí poniendo que vaya, que explique. Por ejemplo, dice después, momento en que se produce la meiosis y fecundación. Facilito. Si ustedes observaron de la reproducción del ratón, recuerden que el espermatozoide y el óvulo, en este caso 20 con 20 cromosomas, generaban lo que es una célula completa que se llama diploide. Todo eso tengo que explicar, ¿sí? Aquí les voy a dejar la libertad. Si quieren hacerlo dibujante o a manera de descripción, ahí no hay problema. Ahí sí les voy a dejar libertad, ¿ya? Y si algo no comprenden, igualmente por medio de la plataforma. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes que se nos acabe el tiempo? Recordando, por favor, que me envíen a mi número celular su nombrecito y su paralelo para registrar su asistencia. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces de mi parte agradecerles mucho, esperando que ahí me hayan comprendido. Igualmente cualquier inquietud, por favor, por medio de la plataforma. Muy buenas noches, que tengan una bendecida noche. Dios mediante de mañana nos vemos en química. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, que pase bien. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, Hasta mañana, licenciado, se cuida. Ya.
Ahí les envío mi número, anótenlo rápidamente, disculparán que se nos acaba el tiempo. Cuídense, muy buenas noches.